Muy bien, buenas tardes de nuevo aquí. Hoy vamos a tratar de cerrar el tema de transportes cortito con un temita más, ¿cómo les va? Que es el transporte mediado por receptor, lo digo rapidito y después cerramos con los potenciales de membrana, así nos queda terminado ese tema. ¿Sí? Bueno. Acá está. Muy bien, comparto ahora entonces ahí va. Bueno, ¿de qué se tratan los transportes mediados? Se trata de que en la membrana celular es como que esa membrana, al estar ser lo único que está en contacto con el exterior y entendiendo que al ser, en principio, la célula esférica, ya sabemos que hay polarizadas, que son prismáticas, que hay chatas o planadas, pero en principio toda la membrana celular es lo que toma y devuelve información al medio, entonces cambia la noción. Dicho sea de paso, tendríamos que decir que hay algunos investigadores. Profe, disculpe, no se está viendo la presentación. A ver. Ahora sí, Maja. Ahora sí. Ok. Ahí sí. Ahora sí. Sí, igualmente estaba con el título nomás porque estoy hablando yo de algo muy interesante que es, algunos investigadores actualmente han abierto un poco más su cabeza, no cerrándola tanto a, digamos, todo lo que es completamente experimental, sino deduciendo teóricamente algunas cuestiones, no solo de las células, también del tejido y del organismo completo. A este respecto, me gustaría decir que, por ejemplo, Bruce Lipton, no sé si alguno de ustedes ha leído alguno de sus libros, es un investigador que estaba observando y trabajando con cultivos celulares. O sea que él tenía en las cápsulas de Petri células adheridas al vidrio con un medio de cultivo. Estos medios de cultivo en general los deben haber visto, o son de un color rojo fucsia, o son de un color amarillo, anaranjado, etc. Pero bueno, permite que con los microscopios, enfocando el fondo de la cápsula, digamos, se observen las células y también que se las pueda filmar, fotografiar, filmar en time-lapse, o sea, filmar con una cámara súper lenta, por decirlo así, y después al pasar rápidamente, en 2 minutos, vemos lo que las células estuvieron haciendo y moviéndose durante a lo mejor 1 o 2 días, ¿no? O más. Bueno, Bruce Lipton lo que pudo darse cuenta, digamos, es que observando y deduciendo tanto al observar las células, es que en realidad al ser su contacto con el exterior, la membrana, pero a la vez esa membrana, en cierta forma, elegir caminos diferentes que va a tomar en el interior celular con la información recibida en la superficie. ¿Cómo le decimos a esto? Bueno, sí, la célula toma distintas vías para transducir la información a su interior y de acuerdo a eso las proteínas actuarán las A, las B o vaya a saber qué, pero en definitiva es lo más parecido a que la célula toma información con la membrana y toma decisiones en su interior porque son distintos patrones de respuesta los que va a dar. También dice, toda la información se toma en la membrana y de alguna forma se vuelve a codificar de otra manera en la membrana para transferir esa nueva información al interior celular. Por lo tanto, sería como si fuese un centro integrador. ¿Se acuerdan cuando veíamos los centros integradores?
Pero para nosotros el centro integrador del cuerpo es el sistema nervioso central, básicamente, sea a nivel médula espinal o encéfalo, con todos los niveles que tiene el encéfalo hasta el cerebro. Y así sigue sus razonamientos hasta que termina concluyendo que entonces para las células no es el núcleo celular el integrador, sino la membrana. Y lo dice allá en el lenguaje, estableciendo de alguna manera esta hipótesis o teoría de que en realidad la membrana celular es para las células su cerebro. Si tuviera emoticones acá pondría uno así, ¿no? De asombro. Bueno, y después, el más conocido de sus libros fue el primero donde él estableció esto, Biología de la Creencia. Porque después hace algunas analogías con el humano. Pero acá lo que rescato es la parte de que realmente la membrana es la que está tomando información, transduciéndola, no es traduciéndola, eso lo vamos a ver en comunicación, no es traduciendo, sino transduciendo, porque es un transductor, pasa la información de una forma a otra, que entiende el interior celular. Entonces, esa toma información, o sea que tiene sus sensores, pero también de alguna forma cambia moléculas en esta membrana y de acuerdo a los cambios en esta membrana se transduce una u otra forma de información al interior celular. Por lo tanto, hay como una especie de decisión en la membrana. Que, dicho bien, para la biología celular sería la célula a través de los eventos de la membrana que ocurren, toma distintas vías de información hacia el interior celular. Por lo tanto, lo voy a poner así en ejemplos más simples para que entendamos lo que yo estoy tratando de decir. En el interior celular, la célula no conoce, por ejemplo, no tiene en su interior, no conoce dentro del citoplasma lo que sería la hormona del crecimiento. Una molécula que llamamos hormona del crecimiento, que tiene que tener en algunos tejidos de nuestro organismo, las células tienen que tener proteínas receptoras en la membrana para que, bueno, justo y específicamente se ancle allí, digamos, viene la hormona del crecimiento, que podría ser esto, y las membranas de las células tienen que tener el receptor específico para que calce la hormona del crecimiento y se forme el complejo ligando receptor, o sea, la molécula que se une al receptor, que en este caso sería el complejo hormona del crecimiento, receptor de hormona del crecimiento. Pero no todas las células tienen el receptor, es decir, a veces viene la hormona del crecimiento, en la mayoría de los tejidos rebota y no pasa nada con la célula. Algunas células en algunos tejidos, como por ejemplo el extremo de los huesos largos, sí tienen en su membrana el receptor específico para esta hormona, la hormona llega, satura el receptor, o sea, se une, y entonces se forma el complejo, pero adentro la célula no sabe lo que es la hormona del crecimiento, no sabe lo que es esto. La membrana sí, pero la membrana cuando tiene varios de estos receptores, digamos, saturados con la hormona del crecimiento, transduce al interior celular, o sea, modifica moléculas de la membrana, fragmentos, cambia otras que están dentro, fuera, y aumentan dentro del interior celular una molécula u otra. Por ejemplo, en el caso del extremo de los huesos largos se ha formado un cartílago nuevo, pero todavía no es hueso. La hormona del crecimiento va a inducir que el fémur, por ejemplo, cuando somos niños, bebés o cuando estamos en el gran estirón, digamos, de altura de la adolescencia,
llegue a esas células de ese cartílago nuevo, sature sus receptores y al interior estas células entonces va a aumentar una molécula que no está fuera de las células, pero tampoco es que adentro haya hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento quedó atrapada en su receptor en la membrana, pero la membrana, a causa de este complejo, transdujo a su interior el aumento de una molécula que se llama AMPC, o AMP cíclico. Entonces, podemos decir, adentro no se conoce lo que es la hormona del crecimiento, pero sí se sabe lo que es el AMP cíclico, o AMPC. Afuera no saben lo que es el AMP cíclico. Entonces lo que hubo es un cambio de información. Mientras más hormona del crecimiento haya afuera, más AMP cíclico va a haber dentro de la célula. A mí me gusta decir que en este caso es como si el AMP cíclico fuera el avatar para el interior celular de la hormona del crecimiento que está afuera. Más hormona hay fuera, más AMP cíclico dentro. Porque el citoplasma celular sí entiende lo que es mi aumento del AMP cíclico, pero no conoce la hormona del crecimiento. Y ese interior celular tiene más AMP cíclico porque lo hizo formar la membrana, con una enzima especial que activó cuando llegó la hormona y aumentó esa sustancia intracelular. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. Sí, bien. sí, profe. Entonces, por eso la membrana ahí actuó como un transductor. ¿Por qué? Porque vino una información que era una molécula llamada hormona del crecimiento y lo transdujo, o sea, lo transformó en otra forma de energía, en otra información que se llama AMP cíclico intracelular. Bueno, en definitiva, con esto se le va a informar al núcleo, ahora sí, a través de proteínas y enzimas que se van a cambiar, se les va a agregar fosfatos, se les va a fosforilar. Esas proteínas sí van a hacer que el núcleo active genes, desactive genes, entre otros, en el caso que hemos hablado del cartílago en el extremo de los huesos largos, va a hacer que el núcleo aumente la cantidad de enzimas, lisosomas y gránulos de secreción de sales de fosfato y calcio. Entonces, también las proteínas motor van a llevar esas vesículas con fosfato y calcio, van a exocitar el fosfato y el calcio, y a la matriz extracelular de colágeno de ese cartílago la van a endurecer con fosfato cálcico, convirtiendo ese tejido condrógeno, ese cartílago, en tejido óseo, en hueso. Entonces el cartílago del extremo del hueso se va a del extremo del hueso se va a convertir en hueso, y con capas de nuevo cartílago y nuevo hueso, nuevo cartílago que se convierte en hueso, crece en largo el hueso. Entonces, lo que estoy diciendo es, acá el núcleo intervino, sí intervino, pero ¿cómo? Aumentando la expresión de genes, de enzimas, de proteínas, aumentando las proteínas que van a dar orden al Golgi que genere más lisosomas para que degrade o digiera extracelularmente el hueso viejo, para que haya más producción de gránulos con fosfato y calcio para que sean exocitados y al nuevo cartílago lo conviertan en hueso y así. Entonces, lo que estoy diciendo es avalando en cierta forma lo que Lipton decía de que en realidad es la membrana el real cerebro de una célula, pero las decisiones, la mayoría de sus decisiones van a terminar impactando en el gran coordinador de todas esas funciones que está mirando todo, digamos, la célula, por decirlo así, comandando todo lo que sucede a través de expresar sus genes en proteínas y enzimas, que es el núcleo.
es un cambio porque no es el núcleo el que decide y entonces hace proteínas y enzimas o deja de hacer proteínas y enzimas. Con lo que suceda en el exterior, con las células vecinas, las células hermanas, las células que están lejos, etcétera, las nuevas sustancias que llegan a desde ese medio interno, las células a través de su membrana, es como que integran la información y deciden qué hay que hacer y es el núcleo el que operativiza los cambios en el interior celular. O sea, que tienen que trabajar en conjunto tanto la membrana celular como el núcleo. Bueno, bien, dicho esto, ya hemos visto que las células están enfrentadas a ese medio interno, ese líquido extracelular, y que hay difusiones, o sea, hay sustancias que ingresan sin permiso, sin que haya intervención, hay sustancias que salen, que también difunden hacia el exterior, sean pasivas o facilitadas. Entran sustancias y salen, y la célula no tiene ni por qué controlar ni controla esas difusiones. Pero, ¿qué pasa cuando se presentan en el medio extracelular un conjunto de sustancias que a toda célula le viene bien? Ya hemos dicho que si se presentan aminoácidos, vitaminas no lipídicas, porque las lipídicas son chiquitas y pasan por la membrana, ¿no? Pero si quedaran fuera de la célula, en contacto con la célula y la membrana, vitaminas hidrosolubles, aminoácidos, nucleótidos, ATP, bueno, todo esto, y en particular, escuchen, el colesterol circulante, o sea, el colesterol que vino por sangre, andaba en el plasma, pasó al intersticio y llega hasta la célula. Después de una comida, por ejemplo, abundante en grasas o aceites, se absorbieron en el intestino, pasaron por los linfáticos, están en la sangre en gran cantidad, y para las células un colesterol que ya venga hecho, digamos, es muy apetecible. Entonces, allí se dan lo que se llaman los transportes mediados o transportes mediados por receptores. ¿Qué significa? Que las membranas con sus receptores detectan la presencia de la sustancia y hacen toda una movida para endocitarlas. Y de eso se trata esta presentación. Entonces, transportes mediados es lo mismo que decir transportes mediados por receptor. ¿Y qué significa esto? No era esta entonces. Acá está. Es la B. Ahí voy, perdón. Ahí voy. B. Acá. Bueno. Como dice aquí, los transportes mediados, o en este caso, particular una endocitosis, no es exo, es una endocitosis mediada por receptores, la sustancia que se incorpora es muy específica. ¿Por qué? Porque cuando intervienen receptores, los receptores son exactos para que se adhiera o ligue la sustancia específica. O sea que si hablo de colesterol LDL, de cadena liviana, el receptor es solo en la membrana de la célula es solo para colesterol LDL. Entonces,
en contraposición a pinocitosis, que tomaba una solución rica en sustancias apetecibles, la endocitosis mediada por receptores, la célula toma solo colesterol LDL porque lo quiere tomar y puso receptores para detectarlo cuando esté presente en el medio externo o extracelular. Este es todo el proceso y ahora vamos a ir paso por paso. Primero, la célula ha colocado en la membrana, este sensor que tiene hacia afuera, receptores específicos para la sustancia. Cualquier sustancia que se una o ligue a los receptores de la membrana o a receptores internos, le decimos ligando. Es la sustancia que se liga o une. Entonces, primero la sustancia puso receptores específicos. Cuando la sustancia comienza a aumentar su concentración, satura receptores, o sea, se liga o une, formando un complejo que es receptor ligando o ligando receptor, como quieran. Como dije antes, si estos hubieran sido los receptores del colesterol LDL y este sería el colesterol LDL, aquí se habría formado ya, hablando en específico, el complejo LDL receptor LDL. Pero esto es lo que para las células es una información, no su receptor, no el ligando suelto, sino el conjunto complejo ligando receptor. Y cuando empiezan a aumentar estos complejos, ¿qué pasa? Que en el lado interno citosólico de la membrana comienzan algunas proteínas extrínsecas del interior de la membrana a mover, digamos, a unir fibras de actina de tal manera que se mueve esta parte de la membrana y se hunde o comienza a hundir en una especie de fosa la membrana, o sea, se invagina. Esa proteína que aparece cubriendo el lado citoplásmico, donde se acumulan los receptores con su ligando y se acumulan allí, se llama clatrina. Y se descubrió que entonces, al mediarse la endocitosis, o sea, que se hunda la membrana, se está invaginando, ¿sí?, haciendo una endocitosis de los receptores con el ligando apreciado, digamos. Y se corta la conexión con la membrana, o sea, en un verdadero endosoma, ¿sí?, que contiene la sustancia de interés. La vesícula anda por el citosol un determinado tiempo, marcada, se dice, con clatrina, o sea, que en su superficie externa, que en realidad sería la que mira el citoplasma, está marcada con la proteína clatrina, con lo cual el resto de los orgánulos y enzimas y proteínas del interior celular conocen de esa manera o tienen la información que esta vesícula va a seguir un camino especial, no el de cualquier otra vesícula. ¿Cuál es ese camino especial? A medida que circula va a ir perdiendo la clatrina y se convierte entonces así en un endosoma cualquiera y va a ir a la unión con un conocido amigo nuestro que es el lisosoma primario y va a formar entonces un gran lisosoma secundario que con sus enzimas, las que aportó, digamos, el lisosoma, se va a separar con el cambio de pH y las enzimas, se va a separar el receptor de la sustancia de interés. La sustancia de interés queda entonces alojada en esta vesícula, que ahora es un verdadero fagosoma o endosoma, como ustedes quieran, y esos ligandos entonces ahora van al Golgi para su procesamiento. En el Golgi se los empaqueta si son para exportación, si no, pueden ir a modificación con enzimas citoplásmicas, abrirse la vesícula y quedan para uso interno. Y el resto
es membrana conteniendo receptores. Y como todo lo que sea útil se utiliza, esto se hace exocitosis para volver a devolverle membrana a la membrana y los receptores de nuevo. Así hay más receptores para poder capturar toda la sustancia de interés, ¿sí? Entonces, acá se ve la exocitosis para aportar la membrana que le habíamos robado al hacer las vesículas, porque esto ocurre cientos de veces en pocos segundos, y se le devuelven los receptores para volver a saturarlos y volver a incorporar más sustancia. Bueno, y así queda finalmente todo el gráfico completo con el líquido extracelular, el ligando de interés, los receptores en membrana, el aporte de nuevos receptores por exocitosis y nueva membrana también, y acá también uno puede ver cómo ocurre el reciclado de membrana. Así se pueden tomar muchas sustancias de interés que no ingresan libremente a las células, sino que son tomadas y transportadas específicamente, pero esto no es un mecanismo ni por poros ni por carriers, sino punto a punto, digamos, receptor que toma específicamente la sustancia y de a varios juntos de estas moléculas se las incorpora y se las libera en el interior con los lisosomas. Otro transporte que ya, digamos, tenemos elementos para entender es lo que se llama el transporte transcelular y el paracelular. Transcelular quiere decir que la sustancia va a pasar por dentro de toda una célula. Va a entrar por un lado el apical, el que mira al fluido donde está la sustancia a transportar, por ejemplo, está verde. Entra el citoplasma de la célula. ¿Quién lo dejó entrar? La membrana plasmática. Pasa por toda la célula, atraviesa todo el citoplasma y atraviesa la membrana o basal o lateral y vuelve a salir al otro compartimiento del organismo. Por ejemplo, este compartimiento podría ser el centro del intestino, la luz intestinal o el lumen intestinal, pasa por las células absortivas del intestino y la sustancia va entonces ya ahora a otro compartimiento que ya no es la luz del intestino, sino que ahora va a ser el tejido subyacente del epitelio intestinal y va a entrar, por ejemplo, el compartimiento de los capilares linfáticos, con lo cual entra al compartimiento después endovascular, o sea, dentro de todo lo que es sangre, linfa. Transporte transcelular. Como la mayoría de estos transportes se dan en epitelios, también es común denominarles transporte transepitelial. La sustancia atraviesa la célula epitelial de lado a lado o por completo. Luego, hay casos en donde las sustancias a transportar no pasan por dentro de las células, sino que tienen permitido el paso entre las células. O sea, se cuelan entre dos células vecinas. Para significa al lado, ¿sí? A un costado. Entonces, el transporte paracelular significa que la sustancia puede entrar en el espacio intercelular entre dos células epiteliales y se puede colar, digamos, por allí. Esto suele ser, por ejemplo, el caso del agua y de algunos iones, como a veces tiene permitido, por ejemplo, el cloruro, y que pasa entre medio de las células. El otro ejemplo, en donde vamos a ver nosotros bien a fondo el transporte transepitelial o transcelular, es en el riñón, en donde estas serían lo que se llaman las células que forman las paredes de los túbulos renales, o sea que se llaman células tubulares del riñón. Y entonces, ¿qué hay dentro del túbulo renal? Está lo que sería la orina en formación.
Y justamente cuando las células de los túbulos renales van absorbiendo sustancias que en vez de irse afuera con la orina, van a regresar al medio interno, estas células reabsorben de la orina lo importante, lo que es necesario retener en el medio interno, dejando que el resto se vaya o se pierda, digamos, hacia el exterior como orina. También en las células del túbulo renal hay transportes paracelulares. Acá tienen los nombres. La absorción es el proceso por el cual una sustancia de un exterior o de un compartimento externo pasa al medio interno. Absorción. En este caso, puede ser absorción transcelular o transepitelial o absorción paracelular. Cuando los transportes son transepiteliales, pero al revés, es decir, la célula toma desde el medio interno una sustancia como esta roja, la ingresa a su citoplasma y la pasa por todo lo que es el citoplasma y la vierte al exterior, la está sacando de nuestro cuerpo, de nuestro medio interno, para que se vaya, sea por lágrimas, por orina, por materia fecal o sudor. Entonces, en ese caso, hablamos de que hubo una secreción, o sea, el organismo secretó hacia el exterior una sustancia. Se puede secretar por transporte transcelular y a veces también puede haber algún tipo de secreción paracelular, pero no es tan común, ¿sí? Lo que sí es importante es absorber, es tomar desde el medio externo al medio interno. Una sustancia que no componía nuestro medio interno, ahora pasa a serlo. Y secretar, y a veces, sí, secretar es que por un trabajo celular, lo que está en nuestro medio interno lo sacamos hacia un compartimiento que consideramos un medio externo, sea el interior del tubo digestivo, los túbulos renales, porque eso después va a ser orina y va a salir por la uretra al exterior del organismo, y entonces hablamos de secreción. Profe, Sí. no se le ven las diapositivas, o sea, quedó en la 23. Oh. No sé en cuál está. Ahí está, ahí va. Gracias, Ok. profe. Entonces todo lo que yo expliqué recién de transcelular y paracelular no se vio. Sí, recién cuando profe. nombraba las... No, nada. No se dio. Ay, me hubieran avisado. Bueno, a ver, ahí lo ven, ¿no es cierto? Ahí sí Sí, se ve, profe. profe. Sí. Entonces, acá se Creo ve, que lo puede digamos, poner más grande, puede sí. agrandar los diapos. Bueno, porque yo había visto un tutorial, digamos, en donde si yo ejecutaba la presentación, que es lo que estaba haciendo recién, se seguía viendo, pero evidentemente no. Bueno. Es por esto. Ahora sí ya puedo. Bien, faltó una configuración nomás. Entonces ahora sí ustedes van a ver mientras yo veo. Faltó un cambio justo en esta diapositiva. Bueno, entonces, acá lo que observan es la célula sea epitelial con el contenido intestinal, por ejemplo, si es de intestino, y el medio interno. O el contenido del túbulo renal, las células del túbulo renal y el medio interno. Acá se ve entonces lo que es absorber, es tomar del medio externo transcelularmente o transepitelialmente y pasarlo al medio interno. El transporte, absorción, digamos, paracelular, del medio externo al medio interno. Y también puede haber un transporte que hagan las células tomando algo del medio interno, por ejemplo la roja, y sea dejándola difundir por canales o
bombeándola con transporte activo, sacarla del medio interno y volcarla al exterior para que salga del organismo, y en ese caso sería una secreción. Esta secreción ha sido las células secretando para que esa sustancia sea limpiada o barrida o disminuya en el medio interno, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, si uno observa, acá está esta molécula verde, por ejemplo, que hay transportadores en la membrana que le permiten el ingreso, ¿sí? Y lo llevan con otra proteína transportadora en la base de la célula para que salga en la base. Entonces la sustancia fue transportada de un exterior, sea orina en formación, contenido intestinal, etcétera, ha sido incorporada al medio interno. Ahora, fíjense dos cosas. Verde está muy concentrada afuera, poco concentrada dentro. Entonces, la pregunta que yo hago es, en el transporte transcelular de la sustancita verde, ¿qué tipo de transporte sería el que puede haber aquí, tanto a nivel de las membranas como a este nivel? Y ahí viene un análisis interesante. Si acá tengo mucho concentrado y acá tengo poco concentrado, ¿cómo ingresa la sustancia verde a la célula esta intestinal o renal? Y tendrá que ser a favor de gradiente. Es a favor de gradiente, pero si yo no le dejo entrada, no puede entrar a la célula. Entonces yo le tengo que poner una de dos cosas acá en la membrana. Difusión Una difusión facilitada, Claro. básicamente. Exacto. Si es Un proteica transportador. cargada o algo así, le voy a tener que poner un transportador o carrier de membrana para que tiqui, 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 todos los carriers la ingresen a la célula. Pero ahí me va a pasar otra cosa, que esto pararía equilibrándose la misma cantidad de verde adentro que afuera de la célula. Entonces, tengo que poner otro en la membrana basal o vasolateral para que, siguiendo el gradiente, pase por la célula y salga por la base. Y tengo que mantener baja la concentración en el medio interno porque si no se me detiene la absorción. ¿Me explicó? Entonces lo mejor que yo puedo hacer es que a verde la tomen las células de toda la economía para que se mantenga baja la concentración de verde y siga entrando cada vez que yo coma verde y esté verde en el intestino. ¿Se entendió? Sí. Y esto es, por ejemplo, el caso de la glucosa, ¿no? Nosotros comemos, digerimos de los almidones, harinas y todo eso, o azúcares incluso de fruta y más, va a aparecer la glucosa en el intestino delgado. Entonces, estas células van a poner GLUT, transportadores o carrier GLUT, en la membrana para que la glucosa entre a las células, pero queremos que vaya a la sangre, distribuirse para todas, no quedarse solamente estas células con glucosa. Entonces, se coloca otro transportador vasolateral para que la glucosa, siempre a favor de gradiente, vaya al medio interno. Pero como esto va a ir por sangre, ¿sí? Se va a distribuir y todas las células con sus transportadores GLUT van a tomar la glucosa y el hígado y los músculos. Entonces este gradiente se va a mantener y entonces toda la glucosa que esté disponible en el intestino, en principio, va a ser incorporada al medio interno y también luego de ahí a las células. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Ahora, otro problema diferente es, por ejemplo, si tenemos supongamos que haya un exceso de calcio en el medio interno. Entonces, rojo podría ser el calcio y podría haber un exceso en el medio interno. Esto normalmente puede venir, por ejemplo, es raro el exceso de calcio, es más común el defecto o déficit de calcio. Pero supongamos que la persona
se mandó a tomarse un suplemento dietario con mucho calcio, o que tiene un problema de osteoporosis y que está comiéndose, por decir así, el calcio de los huesos y sale a circular. Entonces, ese exceso de calcio no está bueno y el organismo va a tratar de liberarse de ese calcio. En ese caso, podría hacerlo, por ejemplo, a nivel del riñón, sacarse este exceso de calcio, dejándolo que difunde y salga hacia el exterior. Entonces, va a colocar bombas, porque acuérdense que el calcio hay que bombearlo, va a colocar bombas que bombeen el calcio hacia afuera y así va a establecer un descenso tan fuerte del calcio que el calcio va a intentar entrar. Entonces acá ponemos un carrier, un poro, ¿sí? Una proteína canal o poro del calcio, el calcio ingresa, total la bomba siempre lo saca y mantiene aquí bajo el nivel. Bueno, esto hay miles de ejemplos que vamos a ir viendo. Un exceso, por ejemplo, de sodio, o ni hablemos de potasio. Dijimos que las membranas tienen su potencial de reposo bien establecido dependiendo fundamentalmente del potasio. Entonces, si hubiese un exceso de potasio, las células renales van a hacer el trabajo de secretar potasio para que se vaya con la orina. Entonces hacen este trabajo de colocar más canales abiertos de potasio en la base, en ese caso harían eso, ¿sí? Y dejar salir el potasio hacia el medio extracelular. La secreción de potasio en los túbulos renales es uno de los ejemplos, igual que el del calcio, que uno puede decir que el riñón trabaja sacando no totalidad, sino parcialmente para ajustar el nivel de calcio, la calcemia y el nivel, por ejemplo, de potasio. Bien, y este es el ejemplo típico, que lo hemos dicho recién, nada más que ustedes no estaban mirando las figuritas, que es cómo hacemos el transporte de glucosa, de la glucosa que hemos comido en harinas, en todo lo que tenga dulces, digamos. Entonces, ya el intestino digirió y liberó todos los fragmentos de glucosa, el disacárido que se llama maltosa, ¿sí? Acuérdense que el almidón, las harinas, todo eso son maltosa, todos unidos haciendo el gran moleculón de almidón o de harina. La maltosa, entonces, son dos glucositas unidas. Se puede absorber maltosa, o sea, del intestino de lo digerido, absorber hacia el medio interno, las células pueden tomar maltosa, o también, si la maltasa, la enzima, la separó en dos glucosa suelta, libre. En este caso dice luz renal o intestinal, y hay GLU, o sea, esa moleculita violeta GLU es glucosa, libre. Entonces, la glucosa la toman las células, pero acuérdense que por transporte transcelular se le permite a la glucosa que pase al medio interno. Entonces, en un principio todo bien, porque ponemos transportadores GLUT y la glucosa pasa, pero después ya hay poquita. Y ese es el problema. Cuando ya hay baja, corchetes, concentración de glucosa. Porque cuando hay mucha, y uno en el interior, medio interno, tiene poca, porque las células la están tomando, entonces en el medio interno hay poca, muy lindo, entra como caño, decimos, ¿no? Pero el tema es que cuando ya ingresó, y para el organismo es útil toda la glucosa, en principio, entonces ya queda poca. ¿Cómo hacemos si ya no hay un gradiente que nos favorezca? Hay poca acá y poca acá, entonces ¿cómo hacemos para tomar la poca glucosa que está quedando? Para eso hay un ardid, una estrategia celular, la cual es, mira, yo te pongo en la membrana apical, donde está
acuérdense la superficie absortiva aumentada por las microvellosidades y todo eso, empiezo a colocar cotransportadores sin porte, de glue con otra cosa que haya mucho, acumulado y con energía acumulada de un transporte previo. O sea, lo que hacemos es transporte activo secundario, NaGlue. Esto es, yo coloco un transportador que trabaja solamente cuando en los dos sitios que tiene para eso haya acoplado o unido un sodio, que hay muchísimo acumulado por el trabajo de la bomba, sodio, potasio, TPasa, un sodio que entra y que están ávidos por entrar, hay un montón de sodio fuera acumulado por la bomba, y entonces, en cuanto ande una glucosa de las pocas que quedan y haga cluc y enganche en su sitio de unión a glucosa, el transportador gira y usa la energía que había acumulado previamente de acumular sodio afuera y obliga a la glucosa a ingresar. Entonces, esto es alta concentración de sodio acumulando una energía. En cuanto le dejemos entrar, el sodio entra y usamos esa energía para empujar la entrada de glucosa, que ya queda poca. Entonces, cotransportador sin porte sodio-glucosa hace que ingrese la glucosa a la célula. Pero no queremos acumular la glucosa acá, queríamos sacarla por vaso lateral para que se vaya a la sangre, al medio interno, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos acá en la base, como les dice acá, esto es la bomba sodio-potasio TPasa. Lo que dice acá en 3 es, yo coloco más bombas en la vaso lateral. ¿Por qué? Porque yo sé que la bomba saca sodio para afuera y entra potasio. Con lo cual, este sodio que estoy entrando de más para que me obligue a entrar la glucosa, yo no lo quiero acá dentro de la célula acumulándose. Entonces pongo más bombas sodio y potasio en la base y sé que este sodio que entró sale. O sea, no hago cambios al respecto, ¿sí? Y lo que sí coloco acá, como dice el 2, es otro transportador GLUT para que a la glucosa que se empiece a acumular acá, por gradiente, salga al medio interno. Entonces, ¿qué hice acá? La célula dijo, cuando hay mucha glucosa recién nuevita después de la comida, con GLUT nos arreglamos, listo. GLUT pasa por difusión facilitada la glucosa, glucosa, pero después empieza a quedar poca. Y cuando hay poca la queremos toda, entonces, ¿qué dice la célula? Pongo lo que se llama el transportador SGLT, o sea, sodio, glucosa, SG, Light Transporter, o sea, un cotransportador de sodio-glucosa en la membrana apical, aumento el número de bombas sodio-potasio TPasa en el vaso lateral y aumento el número de GLUT. Con lo cual, obligo a la poca glucosa que hay a ingresar a la célula y la saco por gradiente, ahora sí, al medio interno. El sodio que hice ingresar lo saca la bomba y ya. El potasio, capaz que ustedes me pregunten, bueno, pero se va a empezar a acumular potasio acá en el interior celular. Sí, pero a nosotros el potasio mucho no nos molesta porque en toda membrana va a haber siempre canales abiertos de potasio, entonces cuando se entre a acumular, el que se tenga que salir, se va a salir. Este es un ejemplo que pueden dar entonces no solamente de cotransportes sin portes, sino también para explicar cómo se toma la glucosa desde el intestino hacia el medio interno. Es un transporte combinado entre obligarla, por decir así, o sea, con gasto de energía o transporte activo secundario en la membrana apical intestinal y
una difusión facilitada, o sea, un transporte pasivo, pero facilitado en la membrana basal. ¿Entendió o no entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. Y el otro puntillo es que miremos estos puntillos que están acá, que nosotros estamos mirando todo así, en cuadrado, sección. En realidad hay que imaginarse que estas células son todas prismáticas, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, y que lo que acá vemos como un puntito es toda una faja que tiene la célula con la vecina, y la vecina con sus vecinas. Lo que quiero decir es que acá eso es una unión ocluyente o oclusiva que está cerrando justamente para que la cantidad de bacterias, parásitos, excesos de sustancias, exceso de incluso alimentos, no pasen como se les dé la gana hacia el interior o el medio interno. Esto está cuidando justamente que aunque se gaste energía para transportar en algunos casos, solo lo que se desea que pase al medio interno pase. Y en algunos casos, y eso es lo que quería aclarar, es que cuando hay un gradiente muy fuerte, por ejemplo, de cloruro, bueno, el cloro puede difundirse al medio interno por transporte paracelular, pero porque estas uniones dejan pasar algunos iones y el agua, ¿sí? Pero no mucho más que eso, pero tampoco son absolutamente impermeables estas uniones oclusivas o estrechas que fajan, digamos, cierran como cierres todas las apicales de las células, digamos, dejando que solo entren en contacto las vellosidades o la membrana apical con el contenido. Bien. Acá está el transporte de glucosa paso por paso. Y el último tipo de transporte raro. Profe, Sí. perdón, ¿dijo uniones estrechas? ¿O escuché mal? Oclusivas o también uniones estrechas. Depende del libro, Gracias. del texto. Para algunas son oclusivas, ocluyentes o estrechas porque son bien fuertes y agarradas que no dejan pasar entre medio de las proteínas de la unión nada. ¿Sí? Solo puede pasar el agua o algún que otro ion. Bien. Y finalmente, ahora sí, esto es un recorte de gráfico, entonces ojo con la interpretación. Acá, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esto que están viendo acá es una célula endotelial, acá hay otra. ¿Sí? O sea que lo que están viendo ustedes, a ver si me sale, sí, sería una célula endotelial así. Acá está el núcleo, que a veces sobresale porque las células endoteliales son chatitas. Acá empieza la otra, o sea esto. Lo que ustedes están viendo ahí, a ver si se ve. Profe, se pierde la imagen porque está difuso el fondo. Claro, tiene. Sí, profe, no enfoca. Sí, tengo que cambiar yo el fondo, ahí voy. Ahora sí. Ahí sí, profe. Sí, ahí se ve, profe. En ese gráfico lo que ustedes están viendo es el núcleo de esta célula que está cubierto obviamente por membrana, pero que es como que los endotelios, los núcleos sobresalen a veces a la luz del capilar. O sea, esto es un capilar sanguíneo, ¿sí? Y que es de los más chiquititos. ¿Y por qué sé que es de los más chiquititos? Porque lo hice con 2 células endoteliales nomás. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hay? Sangre. Y estas son las células endoteliales. ¿Y acá qué hay? Bueno, primero, antes que nada, como ya saben tejido, estas están paraditas en una lámina o membrana basal. Lámina se le dice ahora, antes se le decía membrana, pero da lugar a confusión. ¿Y acá qué hay? Y acá hay matriz o sustancia extracelular, o sea que hay fibras
gordas de colágeno, pero normalmente los capilares que tienen un conectivito muy chiquitito que los acompaña, porque ya después que viene los tejidos, las células de que hay acá, sean lo que sean musculares, sean lo que sea. Lo que está diciendo ese gráfico, entonces, es, ¿hay transporte transcelular en los endotelios? O sea, en el epitelio de los capilares, y sí, hay. Algunas sustancias pasan y tienen sus transportadores y pasan, porque tienen transportadores carriers en las membranas. Pero eso siempre es chiquitito, es punto a punto, ya lo hemos dicho muchas veces. Si hay glucosa acá y esta célula necesita glucosa, la deja entrar, obviamente con GLUTs. Y a favor de gradiente, si hay GLUTs también acá, pasa la glucosa a los tejidos, ninguna duda. La mayor parte, acuérdense que ya va a haber sido absorbida en el intestino, o sea que acá glucosa no tenemos que encontrar más de, ¿cuánto era? 90 a 110 miligramos de cilitro, ¿se acuerdan, no? Bien, subirá y bajará de acuerdo a si hemos comido o no glúcidos, pero no puede variar más que eso. Bueno, pero sí hay un transporte que es mucho más utilizado, que es, acá está el plasma, y al ser esto plasma, tiene todo, como hemos dicho ya, todo va a parar a la sangre, o sea que tiene todo lo que hay que sacarse de encima excretar, los excesos, pero también todo lo nutritivo que está siendo transportado. Entonces, muchas veces los endotelios interactúan con este plasma, ya hemos dicho que esta membrana sería la inteligente, que está sensando lo que hay aquí en el plasma, ¿y qué hacen? Son células tan planitas, tan chiquititas, que cuando hacen endocitosis acá de algo útil, hacen la vacuola y liberan el contenido. Y de esa manera es como un clum, 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 un constante engullir. Desde el mismo plasma, las células endoteliales saben, eligen con sus receptores de membrana, acá hay, tomemos, y lo pasan ¿a quién? A los tejidos, que es para, el capilar está para ir a nutrir con la sangre a los tejidos. Y entonces eso es un transporte transcitosis, o sea, se pasa por una parte de la célula, que sería el endotelio, y se arman las cavéolas. ¿Por qué tanto nombre y tanta cosa? Porque cuando se las observaba a las células endoteliales vivas, era como que se observaba en la superficie que se hundían, como burbujitas que se hundían en la célula endotelial. Es que estaba haciendo eso, haciendo cavéolas, haciendo cavidades que se hundían porque estaba haciendo la transcitosis. Eso es lo que muestra, lo ven al gráfico, ¿no? Eso es lo que muestra este gráfico. El plasma de la sangre con sustancias, bueno, acá las proteínas plasmáticas está mostrando, pero si hubiese sustancias importantes que tomar, o incluso tomar proteínas del plasma, ¿por qué no? Se arman cavéolas en la superficie de la célula, acá, se arman cavéolas en la superficie que indica que se está hundiendo la membrana, o sea, armando vesículas de transporte que hacen transcitosis y exocitan hacia las células de los tejidos. Eso es lo que quiere decir este gráfico. Y esto, bueno, lo único que no está en Silverton así, yo lo puse solamente para que tengan en cuenta que otra cosa que hace el cerebro, digamos, de la membrana biológica, es ordenar en el espacio las cosas. Está en inglés, pero no importa, es solo para dejarles este concepto. En las membranas, de acuerdo también a la ubicación que le den a los componentes de la membrana, permiten que haya secuencias, por ejemplo, en ciertas membranas, por ejemplo, como esta, en una neurona sensible a la luz de la retina de nuestro ojo,
esa célula tiene en la membrana una proteína que cuando es impactada por la luz hace un cambio que modifica a otra y esta es la que transduce al interior de la célula a luz, aumentó la luz. Y entonces esa neurona dispara y le dice a nuestro cerebro, hay más luz. Pero esto tiene que tener un ordenamiento espacial, porque si esta proteína que es impactada por la luz y cambia estuviese, por ejemplo, dada vuelta, rotada o no estuviera cerca de esta, no pasa nada. Entonces las membranas organizan. Cuando está esta, tiene que estar esta cerca y esta otra. Otro ejemplo donde lo pueden ver perfectamente es en la membrana de la mitocondria o en la del cloroplasto. Si ustedes tenían que en la mitocondria, no sé si se acuerdan que toda la cadena de transporte de electrones uno la dibuja así, como que arriba, y esta modifica y este reduce y este reduce, hasta que llegamos al oxígeno que forma el agua. Bueno, nosotros para entenderlo en niveles de energía ponemos arriba y abajo, pero en realidad todos esos transportadores de electrones y demás están en la misma membrana de la mitocondria, pero están organizados en grupos donde tienen que estar cerca uno con otro. Entonces las membranas también organizan espacialmente todas esas actividades. Acá, por ejemplo, hay una reacción química donde A cambia a B, pero B tiene que tener cerca a esta otra para cambiar a C y así, ¿no? Bueno, esa es otra importante función de las membranas e importa también no solamente qué dejan de una proteína, por ejemplo, como lado extracelular o dominio, se dice extracelular, y qué hace el dominio intracelular. Porque, por ejemplo, el dominio extracelular puede actuar como un receptor y el dominio intracelular ser una enzima, por ejemplo. Bueno, eso es lo que quería compartir de esa parte. Bueno, me queda poco ahora. Esos son todo lo que serían los transportes. Así como decíamos líquido medio interno y hablábamos LIC, y después vimos líquidos especiales como el intraocular, el cefalorraquídeo, etcétera. Bueno, ahora también dentro de lo que es transportes pasivos, activos, también tenemos que incluir los transportes activos en masa, endocitosis, exocitosis, pero también la endocitosis mediada por receptor, donde la célula que solo tenga el receptor puede englobar, endocitar esa sustancia, o sea, muy, ¿cómo se diría? Gestionado y en determinadas células quienes absorben esa sustancia y en gran cantidad, por supuesto, y específicamente. La transitosis, que sería no tan específica, porque no se hace con un receptor específico, pero sí hay receptores que dicen, eso nos interesa, tomemos, es como una pinocitosis, pero especial que pasa por toda la célula, la transitosis. Que la acabamos de ver muy común en los endotelios, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y el transporte transcelular o transepitelial y el transporte paracelular. Y con eso tenemos todos los movimientos o transportes que pueda haber de sustancias en el organismo. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? 5 minutitos, 5, para que calienten el mate, vayan al baño y nos volvemos rápido porque tengo que terminar con potencial el reposo. No nos vamos de acá, solamente nos tomamos 5 minutitos, son y 33, así que a las de 38 nos volvemos. Ok, perfecto.